buenos días a toda la familia del canal Fenal Prensa y Debate Opinión que se conectan en este momento a nuestro programa Hablemos de con un café. Estamos el día de hoy transmitiendo desde nuestras casas, dadas las situaciones que sabemos de pandemia. Nos encontramos en ese momento quien les habla, Johnny Javier Ñustes, y en compañía de la doctora Carla Paola Bonilla, que es una excelente compañera, y el día de hoy tratando un tema de suma importancia con una excelente invitada con quien creo que nos deleitaremos durante este espacio de una hora. Doctora Carla, buenos días. Doctora Ana Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Bonilla, como ya me presentó mi compañero Johnny. Vamos a tratar un tema súper especial y súper controversial acá en Colombia con la doctora Ana, que es el derecho a morir dignamente, el final de la vida. Doctora, ¿cómo está? Cuéntenos, usted es médico, ¿cómo decidió? ¿Cuál fue la decisión que la llevó a ser médico, a tratar el derecho médico? ¿Qué la apasiona? Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar con Javier, con Carla y con todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Pues fíjate que desde muy pequeña a mí me llamaba la atención la medicina. Me gustaba todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del cuerpo, pero creo que más allá de eso, también me gustaba mucho como las relaciones humanas. Y fíjate que esa combinación de poder acercarse a las personas, poder tener la capacidad de comunicarse, de ponerse en el lugar del otro, más el deseo de aprender, del conocimiento científico, yo creo que es la motivación para estudiar medicina. Y en el caso del derecho, mi papá y mi mamá son abogados. Mi hermano estudió mucho tiempo derecho, posteriormente se pasó a comunicación social y es periodista, pero digamos que en mi casa siempre ha habido amor por el derecho. Entonces esa combinación de conocimientos es lo que me lleva a mí a enfocar mi vida hacia la medicina y el derecho. Qué chévere, doctora Isabel, pero antes de continuar con el programa, como se llama Hablemos de con un café, quiero que le mostremos a nuestros asistentes que todos estamos acá específicamente con nuestro cafecito, precisamente deleitándonos mientras tenemos esta charla tan amena. Doctora Isabel, una frase que me gustaría que su merced nos explicara, encontré buscando en los libros, en un libro que sacó un neurocirujano londinense, se llama Henry Marsh, y tiene una frase, sí, excelente. El libro me encanta. Sí, el de ante todo no hagas daño, sí. El primer tomo, sí, entonces hay una frase que me llamó fuertemente la atención, la tiene en sus primeras páginas, y dice que es una frase generalmente atribuida a Hipócrates, y dice, todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. ¿Qué interpretación le da usted a esta frase que también es como un poco fuerte e impactante, ¿no? Sí, fíjate que este libro lo leen los estudiantes de primer semestre en la Universidad del Rosario en la cátedra de Bioética y Bioderecho, porque es muy importante para un profesional de la medicina entender que vamos a estar no solamente en el terreno de la curación, de la rehabilitación, sino que muchas veces el resultado de la atención puede ser el no poder salvar la vida de una persona y acompañarla a morir. Creo que es lo que más frecuentemente hacemos, el poder aliviar el sufrimiento y acompañar a morir. Pero también hay que entender que podemos fracasar, que podemos cometer errores, de ahí que el trabajo en todo el tema de seguridad del paciente sea tan importante, porque como seres humanos podemos cometer errores también. Y en la medida en que progresamos en nuestras profesiones, pues vamos a fracasar y vamos a acompañar a muchas personas al final de la vida. Y ese recuerdo de todos los pacientes que hemos visto a lo largo de nuestras vidas es el que está en nuestro corazón, al que tenemos que recurrir permanentemente. Y Henry Marsh lo contextualiza en el tema de no hacer daño. Muchas veces, al principio de la profesión médica, uno cree que debe hacer, siempre debe tratar, siempre debe hacer. Y fíjate que él explica que en la medida que él como neurocirujano va progresando en su profesión, entiende que a veces el deber es abstenerse de hacer.
toda la temática de final de vida de adecuación del esfuerzo terapéutico, porque a veces al intentar hacer, hacemos daño, por lo tanto nos debemos abstener de hacer daño. Y él dice que cuando a los pacientes les va bien en el tema de neurocirugía, no los vuelve a ver, no vuelve a conversar con ellos, pero que aquel paciente en el cual se materializa una complicación, que quede hemipléjico, que quede sin poder hablar, ese es el que él sigue viendo el resto de su vida y que le produce profundo sufrimiento. A veces es tan pesado ese cementerio que llevamos adentro que puede incidir en la salud mental de los médicos. Y por eso es que tenemos riesgos mayores de adicciones, de alcoholismo, de depresión, de enfermedad mental, y tempranamente uno debe saber como médico que ese es un riesgo que tiene que aprender a manejar para poder llevar en nuestro corazón ese cementerio que todos cargamos. Gracias, doctora Isabel, pero igual creo que de pronto iniciamos un poquitico también de la premura de nuestro estreno del programa. Quisiéramos saber quién es la doctora Ana Isabel, digamos, cuando era pequeña, como nos contaba ahorita antes de iniciar a estudiar medicina, de pronto qué sueños tenía, quién es la doctora Ana Isabel profesionalmente, cómo se ha desarrollado actualmente, cómo se encuentra, a quién tenemos detrás de esta cámara en este momento para decirle a las personas que nos siguen en este momento quién es esa personita que está hablándonos ahí. Muchas gracias. Pues yo nací en Medellín en el 66, tengo 53 años, provengo de una familia antioqueña, pero muy tempranamente nos vinimos a vivir por motivos de trabajo de mi papá a Bogotá cuando yo tenía 8 años. Tengo la fortuna de tener a mis papás con vida. Mi papá es Gustavo Gómez Velázquez, mi mamita es María Victoria Córdoba de Gómez, los dos son abogados. Mi papá se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante muchísimos años en la sala penal y por eso fue que nos tuvimos que venir a Bogotá. Tengo un hermano que se llama Gustavo Gómez Córdoba, que es periodista y trabaja con Caracol. Tengo 2 sobrinos, Pachito y Gu. Mi mamita es María Victoria Córdoba de Gómez. Creo que se está oyendo un eco. ¿Ya pasó? Tal vez en un momento dado se alcanzó a oír un eco, pero ya pasó. Y pues me casé en diciembre del año pasado. Felicidades. Sí, entonces mi esposo es Germán Valenzuela, él es médico, farmacólogo, bioeticista. Él tiene 2 hijas preciosas, María Paula y Laurita, que son mi amor, son mis hijitas también. Y pues yo tempranamente me encarrilé por el tema de la medicina, después hice pediatría, pero como me gustaba mucho el derecho y también el ámbito de la salud pública, hice gerencia en salud pública, derecho médico sanitario, tengo una maestría en bioética y un doctorado en ciencias jurídicas y soy profesor de la Universidad del Rosario, profesor titular, trabajo ahorita como profesor en las áreas de bioética y bioderecho. Pues esa soy yo. Arrollador. ¿Y cómo fue su adaptación en Bogotá, en la ciudad? Pues yo me adapté bien, yo soy feliz en cualquier lado, honestamente. Yo pienso que ayer mi esposo me ponía un segmento sobre lo que significa la felicidad y la persona que intervenía decía, la felicidad está de la piel hacia adentro, no de la piel hacia afuera. Y uno siempre piensa que el entorno es lo que lo lleva a uno a la felicidad y es todo lo contrario, es como uno se sienta con uno mismo, con lo que tiene, con lo que vive. Entonces digamos que en términos generales esa ha sido mi actitud de vida. Yo trato de vivir contenta con lo que tengo en el momento y creo que por eso me adapté fácilmente a Bogotá. Mi hermano dice que él neutralizó el acento y por eso a él no se le nota que es paisa. En cambio yo persistí en el acento porque yo soy una antioqueña que vive en Bogotá, pero que es muy feliz en Bogotá. A mí me gusta mucho Bogotá. No, qué chévere, Doc, una pregunta, digamos, su merced, hablábamos de la frase de Henry Marsh y su merced que es médica, algo que nos surge a las personas del común.
su merced ha tenido también que vivir la experiencia de la muerte de algún paciente suyo, y cómo fue esta primera experiencia, si la llegó a tener, cómo fue o qué se vive detrás de ese escenario que puede ser, como su merced lo dice, un poco traumático. Yo creo que todos los médicos recordamos la primera persona que vemos morir, porque es que uno cree que siempre va a poder hacer algo para evitar que eso suceda. Y fue en el pregrado en que vi por primera vez a una persona fallecer siendo estudiante. Pero ya siendo profesional, fue en el rural. Fue una persona mayor que me acuerdo que vi en el puesto de salud, tenía un problema cardíaco. Hice el manejo de la falla cardíaca que tenía, lo estabilicé y él pudo retornar a su casa. Pero me acuerdo que una semana después sus familiares me vinieron a contar que había fallecido, y es la primera persona que recuerdo que, estando bajo mi cuidado, pues falleció. Y de ahí en adelante, lo que más recuerdo posiblemente fue, ya haciendo la residencia de pediatría, la muerte en los niños. Pero más por los pacientes como tal, por los niños, es por sus papás, por el infinito sufrimiento que significa para un papá o una mamá la pérdida de un hijo. Y fíjate que desde esa época, el entregar esa mala noticia a una familia es un proceso muy doloroso para un médico, y la gran mayoría de los médicos tratan de evitar eso. Y yo me acuerdo que a mí me daba tanto pesar que les estuviera pasando eso a los papás, que yo siempre me acercaba a ser la persona que comunicara eso, que hablara con ellos, que tratara de confortarlos. Y más adelante descubrí, ya como profesional, que esa es una competencia muy importante para la que debemos ser entrenados los médicos, que es el comunicar y el acompañar en el dolor. Intuitivamente algunos los hacen, pero inclusive se requiere un entrenamiento especial para no producir daño y también para poder sobrellevar ese daño. Excelente, Doc. Doc, y sabemos que usted es miembro de la Fundación Pro Derecho a Morir. ¿Qué trabajo conlleva ser ese miembro de la Fundación desde hace tanto tiempo? Pues fíjate que la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Fundación Derecho a Morir Dignamente, es una fundación sin ánimo de lucro que viene funcionando desde la década de los 70, fundada por la señora Beatriz Cobb de Gómez, y su propósito era que las personas, y sigue siendo las personas, conozcan cuáles son sus derechos al final de la vida, y sobre todo que puedan expresarlos a través de un medio que se llaman los documentos de voluntades anticipadas. Antes de que eso estuviera regulado en el país, doña Beatriz, con muy buen sentido, hizo eso. Yo llego a la fundación por una persona que fue muy importante para mí, porque falleció hace 2 años, que fue el doctor Juan Mendoza Vega, médico, neurocirujano, humanista, miembro de la Academia Nacional de Medicina, la que presidió en varias oportunidades, miembro de la Academia de Historia, periodista, un humanista por excelencia. El doctor Juan Mendoza Vega fue mi profesor de ética en el pregrado, y con las primeras clases de él, yo descubrí el humanismo en la medicina, que es mi pasión, mi verdadera pasión es el humanismo en la medicina. Y a mí me parecía increíble todo lo que él hablaba sobre la ética, sobre el humanismo. Y cuando yo ya era profesional y empecé a trabajar temas de bioética, coincidía mucho con el doctor Juan Mendoza Vega en distintos espacios, hablando de temas de bioética y final de la vida. Y él me dijo, Anita, ¿usted por qué no me acompaña en la fundación? Y empecé como miembro del consejo directivo, entonces trabajando temas de formación, de educación, participando en todo el trabajo que hay que hacer legislativo, etcétera. Y ya estando ahí, él me pidió que lo acompañara como vicepresidente de la junta directiva, y cuando él falleció, pues he estado desde su fallecimiento como presidente de la junta directiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Esencialmente mi trabajo es acompañar con los otros miembros de junta a los colombianos en que puedan ejercer su derecho a la muerte digna. Entonces,
hacemos mucho trabajo de educación, doy muchas conferencias frente al tema, a donde me quieran invitar. Generalmente, si tengo la disponibilidad, voy y hablo sobre el tema. Adicionalmente, cuando se están trabajando proyectos de ley, resoluciones, etcétera, procuramos revisar eso, opinar. Hacemos trabajo en medios de comunicación para que las personas conozcan sus derechos. Entonces, esencialmente es eso lo que hago con la fundación. Es un trabajo muy bonito y es un trabajo que hago como parte de la responsabilidad social que debe tener todo ciudadano, de escoger un área en la cual pueda servirle a otros ciudadanos. Johnny, tu micrófono no se está oyendo. Revisa que de pronto se pudo haber cerrado. Gracias. Ya, ahora sí, qué pena. Listo. Te contaba que llama la atención esta área de la muerte de por sí, porque el tema de la muerte de por sí es como tabú de nivel social, como que todo el mundo tenemos nuestros pensamientos tal vez muy propios, algunas veces que lo tocamos como con cierta delicadeza, y más cuando sobre este tema de la muerte digna, hay como, yo inclusive me atrevería a afirmar que de pronto cierto desconocimiento, tal vez por el mismo temor a hablar de la muerte que en algún momento nos puede afectar a nosotros mismos, a nuestra familia, como que hace que nosotros estemos como prevenidos con este tema. ¿Qué entenderíamos? Y también sabiendo que la muerte digna no solo para quienes de pronto nos escuchan, no solo abarca el denominado conocido tema de la eutanasia, sino que son muchos otros temas. Doc, ¿qué es esto de la muerte digna? ¿Qué es esto de la muerte digna? ¿Qué son estos temas? Fíjense que decir vida digna significa tener una perspectiva de la propia vida desde los valores y las preferencias de uno. Entonces, muerte digna también significa tener una visión del proceso final de la vida desde la perspectiva y los valores de cada ser humano. Entonces, uno debería empezar diciendo que el concepto de derecho a morir dignamente es diferente para cada ser humano dependiendo de sus valores, de sus creencias y de su cultura. El derecho a la muerte digna, ya como derecho desde el punto de vista jurídico, son todas las facultades que tiene una persona al final de su vida que le permiten poder tomar decisiones en ese periodo final respecto a su vida, su salud, su integridad, sus datos. Esto significa un haz de facultades, no es un solo derecho, sino un haz de facultades para tomar decisiones al final de la vida. Y por ejemplo, yo podría tomar la decisión de decir, yo quiero cuidado paliativo, y dentro del cuidado paliativo yo desearía que cuando yo ya estoy en ese proceso final, no me prolonguen innecesariamente el proceso de la muerte. Por lo tanto, yo desearía una cosa que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, y es que no se inicien medidas que no son proporcionadas, ni tampoco, y también que se retiren medidas que son desproporcionadas y que lo que están haciendo es prolongar el proceso de la muerte. Entonces, fíjate, una decisión podría ser moverme en el terreno del cuidado paliativo, que me acompañen con todas las medidas que alivien el dolor y el sufrimiento y que me retiren las medidas que están prolongando innecesariamente el proceso de mi muerte. Pero otra decisión podría decir, yo quiero que determinada persona tome las decisiones por mí si yo estoy inconsciente. Esa también es un derecho. O podría decir, mira, a mí me gustaría donar mis órganos, me gustaría participar en investigación, me gustaría participar en docencia de otros profesionales de la salud en el proceso final de la muerte. Eso también es una decisión que yo puedo tomar. Yo puedo decir, yo quisiera morir en el hospital o quisiera morir en mi casa. De quienes quisiera estar rodeado. Y dentro de esas facultades también está tomar la decisión de la eutanasia, cumplido unos requisitos de ley que hay en Colombia para la despenalización de un delito que se llama el delito de homicidio por piedad. Pero el derecho a morir dignamente, como tú muy bien lo decías, Javier, no es únicamente la eutanasia. Fíjate, que una persona tome la decisión de la eutanasia es un porcentaje muy pequeño de personas las que toman esa decisión. Y termina en la mente de las personas pensando que derecho a morir dignamente es únicamente eutanasia, cuando es un porcentaje menor de personas que podrán tomar esa decisión. Entonces, digamos que el derecho a morir dignamente es poder tomar decisiones autónomas al final de mi vida
imponiendo a terceros límites sobre mi vida, mi cuerpo, mi salud y mi integridad. Un elemento muy importante para proteger ese derecho es que yo haga una voluntad anticipada. Y es que si llego a quedar en una situación que no me permita ejercer el derecho de tomar decisiones, simplemente mi médico o mi representante legal o mis allegados digan, ella había dejado este documento en donde dice qué quiere que hagan al final de su vida. Eso simplemente es el derecho a morir con dignidad. Doc, la ecuanimidad en respecto a la muerte, a cómo morir, no es fácil. Entonces, digamos, usted como médico, existe una línea divisoria muy, muy finita entre la eutanasia y la cesación de unos cuidados que pueden ser ya inútiles. Entonces, digamos, usted como médico, ¿qué diferencia y cuál es la línea divisoria que existe entre estos dos elementos? Perfecto. Entonces empezaré hablando precisamente de limitar esas medidas que ya están siendo desproporcionadas dado el estado en que me encuentro. Eso se llama limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico. Y es cuando en un momento de la vida de un paciente lo que hagamos en el terreno de lo diagnóstico, de lo terapéutico, lo único que hace es prolongar innecesariamente el proceso de la muerte. Entonces, esas medidas se convierten en desproporcionadas, inútiles, innecesarias, incluso peligrosas, dañinas. ¿Cuál es el deber profesional en ese caso? No iniciar esas medidas e incluso retirar las existentes. ¿Qué es lo que uno no retira? El cuidado paliativo. Todo aquello que alivie el dolor y el sufrimiento al final de la vida debe permanecer como cuidado del paciente para él y para su familia. Caso distinto es la eutanasia. La eutanasia significa que, y lo voy a describir como funciona en Colombia, hay un delito que se llama el homicidio por piedad, y es cuando una persona le causa la muerte a otra motivado en un sentimiento de solidaridad, de altruismo, porque la ve que está sufriendo. Eso, en términos generales, uno podría decir que es el delito del homicidio por piedad, pero eso tiene cárcel. Entonces, con la sentencia del magistrado Gaviria en la década de los 90, él analiza ese delito y dice, mire, cuando una persona, y como lo describió él en ese momento, aunque ha progresado ese concepto, cuando una persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, aquejada de una enfermedad en fase terminal, le solicita a su médico tratante que por favor finalice su vida, es decir, que el médico le aplique un medicamento para que termine con su vida, en unas circunstancias muy determinadas y valorada esa situación por un juez, el juez decidirá no imponerle la pena que el Código Penal determina para el homicidio por piedad. Entonces, fíjate que en un caso es un deber, en la adecuación del esfuerzo terapéutico, es un deber de no hacer cosas inútiles, innecesarias, desproporcionadas, peligrosas en una situación de final de vida para permitir que la muerte llegue naturalmente, acompañado del cuidado paliativo. Y en el otro caso es la solicitud de una persona en pleno uso de sus facultades, aquejada de una enfermedad terminal, a su médico tratante que por favor finalice su vida a través de una acción médica, de un acto médico que es colocar un medicamento. Desde la sentencia del magistrado Gaviria hasta hoy ha aparecido regulación frente a ese proceso. Entonces, por ejemplo, crean los comités interdisciplinares para la muerte digna bajo la modalidad de eutanasia, en donde cuando un paciente le solicita eso a su médico, el médico inicia un proceso para determinar si se cumplen los requisitos de despenalización y proteger esa decisión que está tomando el paciente. Entonces, uno determina con valoración de la esfera mental si la persona es competente para tomar la decisión, determina con una valoración clínica si efectivamente se trata de una enfermedad en fase terminal, es decir, para la que no hay una curación, que progresivamente e inexorablemente llevará hacia la muerte en un término de tiempo menor a 6 meses. Y también tiene que valorar que efectivamente esta persona esté siendo libre para tomar esta decisión y que haya tenido acceso a cuidados paliativos, que no esté tomando la decisión por dolor y por sufrimiento, por abandono, sino que inclusive dentro del contexto de unos cuidados paliativos efectivos
persiste en esa decisión. Y si se cumplen esos requisitos y la persona persiste en esa decisión, pues ese comité verifica que se estén cumpliendo esos requisitos y da vía libre, es decir, que no hay un riesgo jurídico para quien vaya a realizar el procedimiento, da vía libre al médico para que cumpla con el deseo del paciente. En ese momento, un médico puede objetar en conciencia. Es decir, si un médico ideológicamente considera que no puede realizar el acto de la eutanasia, en ese momento expresa su objeción de conciencia y en un término menor a 24 horas, la EPS o el IPS debe tener otro profesional que pueda realizar el procedimiento. Recuerden ustedes también que a partir de la resolución 825 también es factible la eutanasia en adolescentes y excepcionalmente en niños y niñas, cumpliendo unos requisitos similares como son una enfermedad en fase terminal, como que el adolescente y excepcionalmente el niño y la niña tengan conciencia de lo que significa la muerte, las consecuencias de lo que están pidiendo y dependiendo de la edad del adolescente o del niño o de la niña, se requerirá que los papás estén de acuerdo y concurran en la decisión con el adolescente, o si es mayor de 14 años, el adolescente podrá tomar esta decisión por sí solo y cumplido todo este proceso con un comité interdisciplinar para la muerte digna, en donde la composición es distinta porque se requiere de un psiquiatra, de un especialista en el área de salud mental en niños, de un especialista en el área de salud de la enfermedad que tenga ese niño, pues también se podrá realizar con la misma posibilidad de objeción de conciencia. Entonces, fíjate que eutanasia y adecuación del esfuerzo terapéutico son dos cosas completamente distintas. Todos los médicos tenemos el deber de adecuar el esfuerzo terapéutico, de no prolongar el sufrimiento haciendo cosas innecesarias y desproporcionadas. Pero la eutanasia, frente a la eutanasia, sí existe la posibilidad de la objeción de conciencia. Doc, gracias. Una explicación que nos abre un panorama impresionante. Estoy revisando precisamente nuestro chat, hay unas muy buenas preguntas. Hay dos que casualmente son de las dos últimas que nos han llegado y me parecen muy pertinentes. Nos dicen, por un lado, nos dicen, ¿cómo entendemos a aquellos que tenemos arraigados unos temas espirituales a esta práctica? ¿Cómo entendemos que hay que humanizar nuestras creencias? ¿Cómo entendemos esta situación? También nos dice esta persona, una vez es como familiar quisiera alargar la vida de ese ser querido. ¿Qué tipo de orientación se tiene sobre la familia o cómo habría que explicar a los seres queridos que realmente es el momento de partir? Y nos dice también otro de los que nos está observando en ese momento, nos dice hasta qué punto se considera que esa persona, ese ser autónomo, puede decidir sobre los elementos de su muerte. Muy bien, entonces todas las personas tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra vida en la medida de nuestra competencia, madurez y desarrollo cognitivo. Fíjense, un menor de 18 años tiene ese derecho. Ustedes saben que de los 0 a los 6 años son incapaces absolutos ante la ley, pero de los 6 a los 18 años, los niños y los adolescentes tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en la medida de su desarrollo cognitivo y madurez. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el médico? Por ejemplo, en una situación de final de vida de un niño o de un adolescente, debe acompañar a esos padres para que entiendan la importancia de que el niño pueda tener información, pueda decidir si quiere o no quiere ser informado en la medida de su desarrollo cognitivo y madurez, para que en esa medida pueda participar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final de la vida todos tenemos las mismas necesidades. Tenemos la necesidad de estar con los que amamos, tenemos la necesidad de estar en nuestra casa, tenemos la necesidad de tener control sobre ese proceso, de despedirnos de los que nos queremos despedir, de entregar nuestras cositas a los que se las queramos regalar, de pedir perdón a los que pensemos que le debemos pedir perdón. Entonces, en la medida de ese desarrollo que tenga el niño, se le podrá explicar qué está sucediendo y que él decida hasta qué punto quiere ser informado y participar en las decisiones. En las personas mayores de 18 años, sobra decir que son capaces legalmente, que además si son competentes, pues tienen todo el derecho a decidir si quieren o no quieren ser informados y participar en la toma de decisiones, y uno tendrá que valorar qué tan competente es esa persona para la toma de decisiones. Pero también quiero recordar que a partir de la
Ley 1995, si no estoy mal, del 2019, en donde se quita la interdicción en Colombia y se considera que si una persona mayor de 18 años tiene una discapacidad, yo no lo puedo anular en la toma de decisiones. Le tengo que colocar todos los apoyos necesarios para que tome decisiones. Entonces, inclusive en una persona con discapacidad mayor de 18 años, yo tendría que valorar qué apoyo le tengo que colocar para que ella también pueda participar en la medida de sus capacidades en la toma de decisiones. Entonces, digamos que en términos generales los médicos somos formados para poder valorar esa competencia, si esa persona puede tomar decisiones o no, pero si tenemos dudas, podemos recurrir a los colegas del área de salud mental, médicos psiquiatras o psicólogos clínicos que nos ayuden a valorar qué tanto esa persona puede decidir, qué tanto lo podría hacer con apoyos o si definitivamente debe ser su representante legal el que tome las decisiones. Pero vuelvo y repito, es muy importante entender que podemos prolongar nuestra competencia en el tiempo y eso es la voluntad anticipada. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, estando sano, siendo joven, mayor de 18 años o mayor de 14 y 18 con una enfermedad crónica o en fase terminal, puedo hacer un documento en donde diga qué quiero que hagan conmigo, hasta dónde quiero que llegue, si quiero que entrar a UCI o no, si quiero que me reanimen o no, si quisiera determinado tipo de procedimientos como por ejemplo soporte vital. Entonces, estando competentes cuando deberíamos hacer las voluntades anticipadas. O sea, siempre se puede participar. Y frente a la otra pregunta que nos hacían, ¿cómo es de difícil para una familia entender que hay que parar? Pues claro, por eso es que es un deber profesional entender eso. A mí me produce profundo dolor cuando a veces uno ve un profesional que sale de un área clínica a hablar con la familia y le pregunta a la familia o al representante legal si quiere o no quiere que limiten el soporte vital. Es decir, si continúa o no su familiar en soporte vital. Y yo digo, ¿cómo coloca uno esta carga en los hombros de un familiar cuando no es su deber? Si yo como médico considero que lo que se está haciendo es desproporcionado, está prolongando inútilmente el proceso de la muerte, es una decisión desde lo técnico-científico. ¿Cuál es mi deber? Informar lo que está sucediendo al representante legal, comentarle por qué es necesario adecuar el esfuerzo terapéutico y por qué es mi deber adecuar el esfuerzo terapéutico, pero no transferirle el peso de esa decisión al familiar porque no le corresponde. Distinto es que cualquier persona, desde su perspectiva de valores, puede considerar que algo es inútil y decir, yo ya no quiero eso. Entonces, si desde la Lex Artis se debe hacer, eso se llama el rechazo terapéutico. Una persona puede hacer rechazo terapéutico en cualquier momento. Pero si desde la Lex Artis es inútil y desproporcionado, esa persona en cualquier momento también le puede decir al médico, doctor, yo ya no quiero más. No se obstinen conmigo, no se extralimiten. Yo quiero llegar hasta acá y uno tiene que respetar esa decisión. Entonces, creo que es muy importante acompañar a las familias en esta decisión entendiendo que no es el deber de las familias el solicitar que paren, sino que es un deber médico, pero acompañarlas con información, acompañarlas con empatía, acompañarlas con compasión, hacerles entender que ha llegado el momento y que parte del amor por un familiar es dejarlo que la muerte que nos va a llegar a todos llegue sin hacer daño. Doc, excelente. Usted nos estaba mencionando sobre la autonomía de voluntad de los menores de edad, ¿sí? ¿Qué pasa con esta autonomía de voluntad de los menores de edad? Que entendemos, pues, que tenemos la libertad de decisión, ¿sí? Que, pues, también es como es un derecho constitucional, es un derecho humano, la autonomía. Entonces, hay una sentencia que es la 721 del 2017, si no me equivoco, que habla de un joven que ha sufrido de epilepsia desde los 2 años, y hasta los 24 años se demoraron como 5 años desde que empezaron a pedir pues su muerte digna, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde va la autonomía y voluntad de estos menores de edad? De estos niños, de estas familias, de esta mamá que dice, no me cansé de cuidarte.
pero estoy cansada de verte sufrir. Pues mira, yo creo que en menores de 18 años, estamos hablando de un escenario que se llama la obstinación del esfuerzo terapéutico. Y es, los médicos somos formados para salvar vidas. Entonces a veces nos queda muy difícil reconocer el momento de parar. Y antes inclusive de parar, mucho antes de iniciar el cuidado paliativo. Entonces, si eso nos queda difícil en los adultos, en los niños y en los adolescentes nos queda mucho más difícil, porque pensamos cómo no le vamos a dar la posibilidad de que de pronto pueda salir al otro lado. Entonces, el fenómeno de obstinación terapéutica es más frecuente en menores de 18 años que en mayores de 18 años. Entonces, en esos casos, es muy importante formar a los médicos que trabajan con niños y adolescentes, a los pediatras, a los intensivistas de cuidado pediátrico, a los neonatólogos, en que reconozcan que esos menores de 18 años tienen derecho a la muerte digna bajo las modalidades del cuidado paliativo, bajo la modalidad de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y en los adolescentes y excepcionalmente en los niños podría caber también la eutanasia en unas circunstancias muy específicas. Pero sobre todo que aprendan a parar, que aprendan a iniciar tempranamente el cuidado paliativo, porque mira, la gran mayoría de veces en un proceso de final de vida, cuando se instaura tempranamente el cuidado paliativo, cuando se instauran las medidas de adecuación del esfuerzo terapéutico, la muerte llega y llega naturalmente. Yo tengo profunda consideración por las mamás o los papás que tienen que vivir estos procesos que a veces son tan largos, tan duros, y tienen toda la razón. Muy rara vez un papito o una mamita se va a cansar de cuidar, porque el amor de un padre y de una madre es infinito, pero tienen toda la razón en decir que a veces el ver sufrir a un hijo es muy difícil. Ahora, vuelvo y les repito, en Colombia, la modalidad de eutanasia en adolescentes y excepcionalmente en niños tiene unas reglas de juego muy específicas. Y al igual que en los adultos, depende del ejercicio de la autonomía del adolescente o excepcionalmente del niño o de la niña. Por lo tanto, reglado como tal, no está que un tercero pueda pedir la eutanasia para un adolescente o para un niño o una niña. Se le respeta ese ejercicio de autonomía al menor de 18 años, generalmente menores maduros, entre 12 y 18 años, pero un tercero no puede pedir la eutanasia para un niño o un adolescente que no sea competente, que no le esté pidiendo por él mismo. En ese terreno estaría solo el cuidado paliativo y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Impresionante, Doc. Muchísimas gracias por las respuestas. Doc, entonces, digamos, en escenarios donde se presentan y efectivamente, digamos, por conocimiento tuyo y mío, sabemos que se presentan situaciones en donde hay menores de 6 años, que es una población muy compleja para definir sus derechos precisamente, y más cuando es la decisión de esta procesos de final de la vida, con estas personas que son menores de 6 años y que eventualmente tienen algunas condiciones que son de salud que los someten a ciertos padecimientos que inclusive el simple hecho, como lo decía Carla, puede generar que es un sufrimiento tal que ya los padres simplemente no quieren ver a sus hijos padecer o sufrir de esa manera. ¿Cómo se llevaría a cabo una asesoría y también un proceso de final de la vida con estas poblaciones, con estos niños? Entonces, ahí lo que hay es que por parte del equipo de cuidado, reconocer las necesidades del niño y reconocer las necesidades de la familia, porque el cuidado paliativo no está dirigido únicamente al paciente, sino a su entorno familiar, para mejorar su calidad de vida. Entonces, lo que hay que hacer es una intervención integral de aspectos físicos o biológicos, psicológicos, sociales, para el paciente y para la familia, de tal manera que mejore la calidad de vida e incluso acompañarlos en el duelo que se hace previamente y en el duelo posterior a la muerte. Ahí es súper importante toda la temática de cuidados paliativos. Eso es lo que se debe procurar. Y las personas tienen que saber que tienen derecho a los cuidados paliativos.
la resolución 229 de 2020 establece la nueva Carta de Derechos para los afiliados al sistema de seguridad social, complementa el primer documento de Carta de Derechos con el que también se crearon los comités de ética hospitalaria en la década de los 90, y en esta Carta de Derechos hay un capítulo específico para el derecho a morir con dignidad. Eso es algo nuevo de esta Carta de Derechos. Y ahí nos dice, todos los colombianos tenemos derecho a los cuidados paliativos, a que se nos informe de ese derecho, de poder acceder a los cuidados paliativos, a que se nos cuente cuál es la red de servicios que tiene nuestro asegurador en cuidados paliativos. Entonces, el conocer los derechos es el primer paso para poderlos realizar. En este sentido, es muy importante que uno se informe cuál es la red de cuidados paliativos y que los profesionales siempre nos cuenten que tenemos esa posibilidad. Doc, excelente. Tenemos unas preguntas en el chat. Tenemos que Colombia desde el año 97 pues comenzó a hacer un cambio social, ¿sí? En cuanto al conocimiento de la como tal de la eutanasia. Entonces, esta pregunta dice, ¿por qué este tema sigue siendo un tabú en Colombia? ¿Qué país brinda garantías ideales para morir dignamente? Pues sí, la muerte en general es un tabú. Es como uno no habla de la muerte porque le da miedo invocarla. ¿Qué tal que uno empiece a conversar con ella y ella animada diga voy a llegar más rápido? Entonces fíjense que la gente piensa que el solo hecho de hablar de la muerte lo debería evitar. Entonces una primera recomendación sería, debemos hablar de la muerte porque desde el astro más grande del universo, la estrella más poderosa, hasta el microorganismo más pequeño, muere. Tiene un ciclo vital en el que nace, vive y muere. O sea, la muerte es algo que compartimos todos, por lo tanto, no debe ser tan mala si la compartimos todos los seres del universo. En segundo lugar, yo diría que Colombia, a pesar de no tener una ley de derecho a morir dignamente, que como ley incluya una de las facultades que es la de la eutanasia, lo que tenemos es sentencias, una constitucional y muchas de tutela. Tenemos una ley de cuidados paliativos, tenemos resoluciones y circulares que reglan el proceso de derecho a morir dignamente bajo distintas modalidades, bien sea la del cuidado paliativo o la de la eutanasia. Pues yo sí creo que Colombia cuenta con poderosos instrumentos jurídicos para proteger el derecho a morir dignamente. Inclusive ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental y autónomo, porque inicialmente lo teníamos muy ligado a la autonomía y a la dignidad, pero la Corte en la sentencia del magistrado Vargas incluso nos habla de que es un derecho fundamental y autónomo. Entonces yo diría que existen todos los instrumentos jurídicos en Colombia para proteger el derecho a morir con dignidad bajo el entendimiento de que es un ejercicio de autonomía. Hay países que tienen otra visión, una visión que además es propia de su cultura, y hay que entender que el derecho refleja la moral de una sociedad. El derecho refleja una sociedad, pero el derecho también inspira a que una sociedad empiece a identificar valores nuevos hacia los que se empiece a mover. Entonces, digamos que en Colombia el Estado Social de Derecho reconoce una pluralidad. Aquí tenemos personas que viven y piensan de manera diferente y reconocemos los derechos de todos. Por ejemplo, imponerle a una persona que es católica, que tiene creencias cristianas, la eutanasia, eso es terrible, eso es mala muerte. Pero impedirle a una persona que no tiene esas creencias, que está con profundo sufrimiento y dolor, que considera él que su vida no es digna y que está en una enfermedad en fase terminal, impedirle la eutanasia, eso también atenta contra el derecho a morir dignamente. Es decir, entender que pensamos distintos es muy importante. Respetar las diferencias es muy importante en todos los casos y especialmente en el final de la vida. Hay otros países en donde este derecho culturalmente se interpreta de otra manera. Entonces, por ejemplo, tenemos países que culturalmente piensan que este derecho incluye el suicidio asistido. En Colombia, el suicidio asistido sigue siendo un delito y podría ser considerado en otros países una modalidad de muerte digna. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Fíjense que en la eutanasia ya les expliqué que una persona que está en una enfermedad en fase terminal, en uso de sus
de su discernimiento, solicita a su médico tratante que él le ayude a morir colocando un medicamento. En el suicidio asistido, lo que se hace es proveer todos los medios a ese paciente para que el paciente sea el que se quite la vida. Es un delito. En Colombia no está despenalizado. Quien ayude al suicidio a un tercero está cometiendo un delito y no hay causal de despenalización. Pero hay países en donde el suicidio asistido, por ejemplo, es aceptado. ¿Qué otra diferencia puede haber con la regulación de otros países? Y podríamos, en este caso, referirnos al caso de Bélgica. Por ejemplo, en el caso de Bélgica hay no necesariamente asociado a enfermedad terminal se puede solicitar la eutanasia. Puede ser por una enfermedad crónica irreversible de alto impacto para la calidad de vida que se solicite la eutanasia. En Colombia solo se puede en el caso de enfermedad en fase terminal. Entonces, digamos que hay sutilezas y también hay otros países en donde hay otro país en donde, por ejemplo, se puede considerar la eutanasia solicitada por un tercero en un caso muy excepcional. Entonces, digamos que son matices. Yo creo que el derecho cambia en el tiempo. Entonces, también la sociedad va aceptando esos cambios. Hay grupos de interés pequeños, minorías, que van también permitiendo visibilizar nuevas formas de ese derecho y se va construyendo a través de sentencias o a través de legislación matices del derecho a morir dignamente. Pero yo creería que en Latinoamérica somos el país que tiene un derecho a morir dignamente mejor construido. Y eso se lo debemos, de una parte, a la sociedad civil, y ahí sí debo hablar de la Fundación Derecho a Morir Dignamente por todo el trabajo que ha hecho, pero también se lo debemos a los magistrados de las altas cortes, que han sido capaces de interpretar la pluralidad de este país, cosa que lamentablemente no han entendido la totalidad de los legisladores. Hemos tenido legisladores que de manera aislada han entendido esa pluralidad y han hablado por la pluralidad del país, pero lamentablemente otros compañeros de ellos no lo han entendido y no han respaldado estos proyectos de ley. Es muy importante entender que somos un país plural. Y fíjense, yo soy católica y presido el Consejo Directivo de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, pero entiendo que no todos tienen que pensar igual a como yo pienso. Entiendo que no le puedo imponer mi parecer a otras personas. Mi cátedra es de Derecho a Morir Dignamente y la trabajo como católica. Lo que yo desee para mí es una cosa, pero no es lo que le puedo imponer a otras personas. Gracias, Doc. No, pues imagínense, esa reflexión es importante para traer precisamente a aquellas personas que tienen convicciones religiosas fuertes y pues precisamente llegar a ese nivel de respeto por la decisión de otro al margen que compartan o no nuestras creencias. Y les compartiría, yo por el momento tengo mi voluntad anticipada frente a las temáticas de cuidado paliativo y de readecuación del esfuerzo terapéutico. Y siendo que he trabajado en la regulación frente a eutanasia, que he procurado que otras personas puedan tener acceso a ese derecho, yo todavía no tengo firmada mi voluntad anticipada para eutanasia. La estoy reflexionando. Y la autonomía no es una autonomía fija. La autonomía significa una reflexión que me permita a mí cambiar en el tiempo. No sé si vaya a cambiar en el tiempo mi decisión. Impresionante, Doc. Doc, pregunta, digamos, ya que tocamos este tema, hemos hablado de cómo la persona tiene el derecho a decidir su final de vida, pero se me ocurre un escenario que eventualmente lo vemos también en la vida real, cuando la persona es quien desea aferrarse a la vida, que esas personas que ingresan a los procedimientos y la última palabra que le tiene a sus familiares es, por favor, no me deje morir, no me deje ingresar acá. Eso se vive mucho en las UCI, se vive mucho en los hospitales, no me deje morir, o que medio tienen un estado de conciencia leve ya estando en camilla y le dicen, no me quiero morir, hagan lo posible, no me deje morir. ¿Cómo es el proceso de decisiones en estos escenarios? Pues miren, los médicos tenemos que respetar la autonomía de las personas con unos límites. El límite es el mejor interés del paciente y la lex artis. Cuando un paciente le dice a uno, por favor, haga todo lo posible por salvar mi vida, pues uno lo hace dentro del límite de la lex artis. Eso significa que yo no voy a poder hacer cosas que no sean indicadas por la evidencia científica,
no voy a poder hacer cosas que sean desproporcionadas, no voy a poder hacer cosas inútiles. Yo hago todo lo que pueda dentro del límite de la lex artis. Podría haber circunstancias excepcionales y yo siempre le comento a los estudiantes, piensen ustedes en una persona que esté en una situación de final de vida, que usted sepa que ya debe adecuar el esfuerzo terapéutico y que empieza a sangrar. Usted ya diría, yo no lo debo transfundir, pero hombre, le dice una hija, le dice, mi mamita está esperando que llegue mi hermana que viene de Estados Unidos en el vuelo y le gustaría poder verla. Hombre, yo la transfundo. O sea, hay una necesidad ahí clara, evidente, por lo cual de pronto haría una cosa que en otro contexto no haría. Ahora, eso no se puede mantener por un largo tiempo, pero en una situación así aguda, pues uno puede interpretar también esa lex artis, pero el límite es la lex artis. Uno hace hasta donde la autonomía del paciente se lo permite y hasta donde la lex artis se lo permite. Y también el otro límite de la práctica médica es la regulación deontológica de la profesión, la regulación del país, el derecho frente a lo que yo estoy haciendo y la racionalidad en el uso de los recursos, porque es que cuando nosotros usamos recursos en un paciente, estamos usando los recursos del sistema para todos los demás pacientes. Entonces, digamos que son los 3 límites grandes que tenemos en el actuar médico. Doc, una pregunta. Tenía también una duda que también se le surgió a uno de nuestros usuarios, que es, ¿qué pasa en la eutanasia con un paciente psiquiátrico? ¿Sí? Digamos, ese paciente psiquiátrico que tiene toda su vida viviendo ese mal momento que se le presenta a estas personas. Él quiere morir, él en su condición de psiquiátrico, digamos, ya no quiere vivir más. Muy bien, entonces vuelvo y repito, para la eutanasia solo es posible en enfermedades en fase terminal. En enfermedades crónicas irreversibles de alto impacto para la calidad de vida no cabe la eutanasia. Entonces digamos que estoy con un paciente que tiene una enfermedad de su esfera mental, tiene una enfermedad en fase terminal y que está solicitando eutanasia. Al igual que cualquier otro paciente, yo tendría que evaluar si su competencia es la necesaria para tomar la decisión que está tomando. Fíjense que en todos los casos uno siempre evalúa si la competencia que uno tiene es la que se necesita para la decisión que uno está tomando. Así de sencillo. Entonces, al igual que cualquier otro paciente, tendría que pasar por el proceso de determinar si tiene una enfermedad en fase terminal, si ha tenido cuidados paliativos efectivos o se le han ofrecido, porque uno también puede rechazar los cuidados paliativos, y un experto de la salud mental tendría que decir si él tiene la competencia necesaria para tomar esa decisión. Si la tiene, podría acceder. Si no la tiene, al igual que cualquier otro paciente, no podría acceder porque se requieren esos 3 requisitos para la despenalización del delito y que el médico que haga ese procedimiento no incurra en responsabilidad penal. Dentro de las preguntas está una estudiante mía de pregrado que estimo profundamente, la doctora Cabra, Natalia Cabra. Sí. Esa es la que te iba a llegar esa pregunta precisamente. Que nos dice no le he leído, Emila. No, perfecto. Bueno, nos agradece por el espacio y nos dice, en este ámbito de muerte digna, los médicos tenemos el deber de acompañar y procurar disminuir el sufrimiento tanto para el paciente como para su familia, que es lo que la doc nos ha dicho, la capacitación que tiene precisamente el cuerpo médico con estos deberes. Y en efecto creo que llega algo importante y nos dice, sin embargo, en ocasiones, como seres humanos, la entiendo a ella, dice, ¿hasta dónde podemos involucrarnos en este punto o en qué punto deja de ser empatía y se convierte en algo más personal que nos afecta profundamente y sobre todo que es como uno de los escenarios más críticos, cómo conllevarlo, pues sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de ustedes ser médicos son personas? Le agradezco mucho a Natalia la pregunta. Natalia rotó con nosotros, eligió la rotación en internado por bioética y Natalia trabaja en la protección de derechos de los animales y si vieran todo lo que aprendimos, los 2 profesores que estábamos con ella sobre la protección de derechos de los animales. Es una persona con una sensibilidad muy bonita y le agradezco mucho la pregunta. Y fíjense,
a uno a veces en la profesión le dicen que tiene que mantener una distancia de los pacientes, no debe involucrarse con ellos, y es lo que, precisamente porque como tenemos que enfrentar cosas tan difíciles con ellos para no salir dañados, pero yo diría que uno debe acercarse a sus pacientes, uno debe ser amigo de sus pacientes, uno debe ser empático con sus pacientes, y si uno siente que esa cercanía en un proceso de final de vida lo está afectando a uno como médico, uno debe buscar también ayuda. Entonces, fíjense que una de las recomendaciones que hacen para los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas que trabajan en los temas de final de vida es que tengan grupos de apoyo en donde ellos puedan hablar de lo que están sintiendo, de lo que están experimentando en relación a sus pacientes, que si los está afectando mucho, busquen la ayuda de alguien en salud mental que también los pueda apoyar. Entonces, digamos que hay recursos para uno mantener esa integridad para poder seguir ayudando, pero que uno no debe evitar ser amigo de un paciente, no debe evitar ser empático con el paciente, uno debe mantener una relación humana con sus pacientes. Y permítame, sé que me debe estar oyendo Valentina. Yo soy la madrina de Valentina. Valentina es adolescente joven, y me encanta que con su mamá estén oyendo hoy, porque este debería ser un tema que podamos hablar con nuestros hijos. ¿Sí me entienden? Es muy importante que con naturalidad podamos estar hablando de estos temas. Y le quiero decir que la quiero mucho. Doc, ¿existen derechos para el enfermo moribundo? ¿Cuáles son sus derechos? Entonces, fíjate, en la nueva Carta de Derechos que está en la Resolución 229 del 2020, está un capítulo específico del derecho a morir dignamente. Entonces, uno tiene derecho a ser informado sobre la red de cuidados paliativos que hay, tiene derecho a decidir si quiere o no quiere cuidados paliativos, si quiere o no quiere un procedimiento que sea útil, necesario y proporcionado, que es rechazo terapéutico, si quiere o no quiere ser informado sobre el diagnóstico y el pronóstico. No es solo el derecho a ser informado, sino el derecho a decir si uno quiere, qué tanta información quiere, porque a veces uno dice, mire, yo no quiero saber tantos detalles, cuéntele a mi hija. Hay gente que dice así, o dice, yo no quiero saber y no quiero que sepa mi familia, tome usted médico las decisiones, y hay que poner una nota en la historia clínica sobre eso. Entonces, es importante el derecho a decidir si uno quiere o no quiere ser informado, el derecho a si se adecúa o no se adecúa el esfuerzo terapéutico. Una de las formas más frecuentes de adecuación del esfuerzo terapéutico son las órdenes de no reanimación, si hago paro no me reanimen, o el ingreso a UCI, si me enfermo gravemente no quiero entrar a UCI, no quiero soporte vital, el derecho a si quiero o no quiero tener una voluntad anticipada, el derecho a si estuviera en una situación de enfermedad en fase terminal, si quiero eutanasia o no, que lo puedo dejar también en una voluntad anticipada, el derecho a dónde quiero morir, si quiero morir en mi casa o en el hospital, si quiero ser donante o no, aunque recuerden que en Colombia todos somos donantes, se presume la donación de órganos. Para no ser donante, yo tendría que explícitamente decir que no quiero ser donante, hacerlo ante notario, llevarlo al Instituto Nacional de Salud o entregárselo a mi asegurador. Si quiero o no quiero participar en investigación, etcétera. Esos serían en general los derechos. Gracias, Doc. Me llama la atención precisamente porque tenemos como todo un despliegue logístico dentro de lo que es el final de la vida, y me surge la pregunta, supongo que a muchos también, con lo que hemos visto en estos escenarios de pandemia, Doc, ¿cómo se viven o cómo se deberían llevar estos procesos de final y muerte, de final de la vida y muerte digna, cuando tenemos en algunas ciudades colapsado el sistema de salud? ¿Cómo se lleva a cabo esta garantía? Y muchas personas, inclusive cuando son, digamos, víctimas de este virus, de este COVID-19, inclusive alegan decir es que mi familiar falleció, pero de una manera no digna, o consideramos que no fue digno ese final de su vida. ¿Cómo sería ese proceso en este escenario caótico de hoy en día? Entonces, yo pensaría que en este escenario es fundamental que todos tengamos voluntades anticipadas, porque eso ayuda a nuestra familia y a los profesionales de la salud en un ambiente en donde es tan difícil la toma de decisiones, poder tomar decisiones.
entren a la página de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, está Esta es mi voluntad 1, esta es mi voluntad 2, la pueden diligenciar, la imprimen, se le entregan 2 testigos que no pueden ser personas que tengan relación patrimonial o que sean menores de edad o que sean extranjeros no domiciliados o que estén cumpliendo una pena de cárcel, pero firma uno su documento, se lo entrega a la familia, una copia para la historia clínica y, como digo yo, una copia en la billetera, como hacen los testigos de Jehová con sus voluntades anticipadas frente a transfusiones. Entonces, un primer elemento es voluntad anticipada. Segundo elemento, a pesar de todo lo que nos está sucediendo, los profesionales de la salud están tratando, dentro de las medidas de aislamiento, de que las personas tengan una muerte digna, que haya cuidados paliativos, que estén acompañados de algún profesional de la salud, que a través de recursos tecnológicos como una videollamada, un Zoom, puedan despedirse de sus familiares. Es decir, incluso en estas circunstancias se está procurando que haya una muerte digna para las personas. Y aquí mi felicitación con todo mi corazón, me siento profundamente orgullosa de mis colegas que se le están jugando todos los días por los pacientes. Tenemos ya más de 50 fallecidos profesionales de la salud en Colombia que se están jugando la vida por los colombianos. Mi respeto a ellos. Y sé lo que sufren de estar en estas circunstancias, de que a veces no puedan estar acompañados los pacientes, y sé los esfuerzos que están haciendo para que estén acompañados. Siempre hay formas con compasión de morir dignamente. El mirar a los ojos a otro, el tomarle la mano, que es lo que muchas veces están haciendo ellos, el que haya medidas de cuidado paliativo así no se haya podido ingresar a UCI, pues eso es muerte digna también. Doc, la persona, digamos, cuando accede a esta muerte digna, a este final de su vida, ¿tiene derecho a decidir dónde morir? Pues claro, uno puede indicarle a sus familiares si quiere morir en la casa o quiere morir en el hospital, y lo puede dejar en su voluntad anticipada. Y recuerden que la voluntad anticipada es un consentimiento informado directo proyectado en el tiempo. No lo pueden modificar ni los familiares ni los profesionales de la salud. Entonces es ideal uno hacer su voluntad, socializarla con los que lo puedan estar acompañando uno en ese proceso y que sepan los límites. Y uno puede estar en su casa, y recuerden que el cuidado paliativo puede tener la modalidad domiciliaria. Uno puede recibir cuidados paliativos integrales en el ámbito de su casa. ¿Qué se requiere para morir en casa? Que la persona lo quiera y que su familia también lo quiera acompañar en ese proceso. Y fíjense que uno a veces dice, ay, es que yo no quisiera que mi familiar muriera en la casa porque, y hombre, si es el mejor lugar para la muerte, cercano a las cosas que le son cotidianas a uno, cercano a los que uno ama, en donde no le imponen que a las 6 de la mañana le están tomando signos vitales, no le imponen la ronda, que si uno no quiere comer, no come, que le hacen la comidita que a uno le gusta, que duerme uno todo lo que quiera, que si no se quiso bañar, no se bañó. Es decir, la muerte cercana a lo que uno ama es la mejor muerte, pero vuelve y juega, tiene que ser que la persona lo desee, pero uno puede decidir morir en la casa. Yo quisiera morir en mi casa, si a mí me lo preguntan, yo quisiera morir en mi casa, porque a veces cuando uno está en el ámbito hospitalario puede encontrar a alguien que no esté tan bien formado en el derecho a morir dignamente y de pronto piense que tiene que hacer más cosas. Entonces, el ámbito de la casa es un buen ámbito para morir, así morían nuestros abuelos. Y fíjense que hemos medicalizado muchos procesos de la vida naturales, el nacimiento, la muerte, pues morir en la casa también se puede hacer, es el mejor lugar. Claro, Doc, muchas gracias. Estamos ahí también, que precisamente nos llegan tantas preguntas y todos los participantes. Bueno. Es muy importante porque estos temas generan mucho debate y me parece muy importante. Doc, su merced, en el conocimiento que tiene, ¿en qué considera o en qué área de respecto al final de la vida, los derechos al final de la vida, considera que el sistema colombiano o la sociedad colombiana está en mora, en deuda para darle más validez, más permanencia, más efectividad a esta situación? Yo pienso que deberíamos tener, así como tenemos una ley de cuidados paliativos, deberíamos tener una ley que regule en todas sus dimensiones al derecho a morir dignamente y que sea construida desde una visión plural. Eso es lo que yo creo que estamos en mora desde lo jurídico. Pero también estamos en mora todos los ciudadanos. Es que cada uno de los ciudadanos es lo que construimos los valores de una sociedad.
Entonces, todos nosotros debemos colocar lo que nos corresponde, que es respetar la dignidad del otro, respetar la diferencia en valores y preferencias. Y por último, creo que es súper importante que cada ciudadano tuviera una voluntad anticipada. En Francia, cuando usted se vuelve adulto y va a su primera consulta de control, el médico le propone que haga su voluntad anticipada, que además la puede modificar o sustituir en el tiempo, igual que en Colombia. Y a mí me encantaría que pudiéramos contar con un sistema de información nacional, que no lo tenemos, en donde cualquier médico pudiera consultar si un paciente tiene una voluntad anticipada. La fundación de alguna manera custodia las voluntades de los que pertenecen a la fundación, pero debería ser como en España, que es un sistema instituido por el Estado al que se puede consultar fácilmente. Pero digamos que el vivir en una sociedad que respete la vida, y miren todas las infracciones a los derechos humanos que hemos tenido en tiempo de pandemia, si construimos una sociedad en donde podamos vivir dignamente, vamos a tener una sociedad en donde podamos morir dignamente. Entonces, eso es un trabajo de todos nosotros como ciudadanos. Ok, nos quedan 5 minutos. Doctor Johnny. Sí, doctora Carla, pues acá apasionado, impresionado con esos temas. La doctora Anita, como siempre, sorprende y arrasa con este tema que, como les digo, es un tabú para todos nosotros. Inclusive por acá nos dice también uno de los asistentes, yo quiero morir en la playa, pues si hace parte de su voluntad, perfecto, según lo que nos dice la doctora, entendiendo lo que como nos dice. El que está escribiendo es alumno mío, fue alumno mío, es un abogado muy destacado, especialista en derecho médico, el doctor Daniel de Figueredo. Y él trabaja los temas de derecho farmacéutico muy bonito, y pues claro, él quiere morir en una playa con una margarita en la mano, asoleándose junto a la mujer que uno quiere. Pues claro, ese es el derecho a morir dignamente, es el poder ser yo al final de mi vida, que no anule mi autonomía al final de la vida. Claro, no, imagínense, esa nos da inclusive a colación estas películas que nos colocan en las clases de bioética, está mal adentro, recuerda esa muy bien que el final de, bueno, que hablamos de otra figura muy distinta porque ahí el fenómeno jurídico que se dio es diferente, pero en últimas en su mente, mientras estaba llegando al final de su vida, sí recorrió estas playas y estos escenarios mientras se iba, era lo que nos mostraba la ficción del productor. Y claro, yo creería que eso precisamente hace parte de lo que es una muerte digna. No sé, la doctora Carla, ¿qué opiniones tiene al respecto? No, pues excelente, la verdad estoy súper contenta y impresionada por este programa. Doctora, yo sabía que nos iba a salir súper bien, estoy súper contenta y la verdad confío en ustedes desde el primer principio y excelente, de verdad que estoy súper feliz con este resultado. Hacer todas las preguntas, Carla y Javier, cómo se las agradezco, porque fíjense que a veces cuando uno habla de estos temas, o se polariza la discusión, o se concentra únicamente en eutanasia, pero yo como les agradezco a ustedes dos que hayan tenido la amplitud de pensamiento para mirar todas las dimensiones, porque cada una de esas dimensiones le puede ser de utilidad a una persona. ¿Sí me entienden? De pronto si habláramos solo de eutanasia, pues a un grupo muy reducido de personas le interesaría el tema y perderíamos la oportunidad de que todos sepan que tenemos derechos y que tenemos la posibilidad desde nuestra ideología de ejercerlos. Les agradezco mucho esa oportunidad. Gracias, Doc. No, para nada. Digamos, nos avisa acá nuestro webmaster que ya tenemos que empezar a despedirnos. Definitivamente nos queda faltando muchísimo tema. De pronto, yo citando a Poncho Rentería, llamaría de nuevo a la doctora Isabel, la tenemos a ella, la doctora Isabel Gómez, experta bioeticista, médica, paisa, apasionada, recién casada, viviendo las mieles de la juventud. Como todo. Sería mis 53. No, imagínate, y sería un honor para nosotros volver a tenerla en otro de nuestros programas. Sabemos que tenemos con su merced muchísimos temas y nada, Doc, muchísimas gracias a nuestros asistentes. Esperemos tenerlos con nuevos temas así de interesantes y con la participación de todos ustedes y sus preguntas. Muchas gracias por la invitación, un verdadero placer haber estado con ustedes. Esperamos nosotros tres, porque sé que era el deseo de nosotros tres y de nuestro webmaster que nos está apoyando, Morrow, creo que se llama, que esto le haya servido a alguien. Es decir, que alguien hoy haya decidido hablar de este tema con su familia
que alguien hoy haya decidido tener una voluntad anticipada, que alguien hoy haya pensado que si un familiar dice yo quiero eutanasia, lo respete, o si dice yo no quiero eutanasia, también lo respete. Y que cuando un médico diga objeción de conciencia, también lo respete. Ojalá hayamos contribuido a una Colombia en donde la pluralidad puede emerger, esta vez en el tema de final de vida. Sí, y sobre todo despedir a ese familiar con una dignidad intacta. De acuerdo, sí, así es. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Nos están oyendo. Un feliz domingo, cuídense mucho, sigan teniendo cuidado con las medidas de distanciamiento, que podamos pasar todos este periodo bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.